Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a tu canal de YouTube de El Partido de Dios, temprano en la mañana. Hoy, día segundo de la semana, porque no se puede nombrar, se puede dar el nombre que le coloca a este día el paganismo, y ese nombre corresponde al Dios antiguo, el Dios pagano de la guerra. Por lo tanto, no puede ser que ese nombre esté en la boca de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, porque está prohibido por la ley de Yahweh. Bien, entonces hoy vamos a arrancar con una serie de vídeos donde vamos a ir mostrando grandes verdades ocultadas, desconocidas, sobre la vida, la obra y la muerte de Yeshua, de Joseph, de Jesús, hijo de José, el Mesías, el ungido de Yahweh, el rey designado por Yahweh para Israel. Pero primeramente vamos a buscar la presencia de nuestro Padre Celestial. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito es usted, Yahweh, nuestro Dios, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Suyo es el poder, el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, en la exposición de estas grandes verdades, Señor, que usted me revela y que usted desea transmitir, le pido, Padre, que sea usted quien coloque cada palabra en mis labios, Señor. Que abra usted el entendimiento de este pueblo para que pueda recibir la verdad pura, objetiva e imparcial, Señor. Y que esta verdad, Señor, pueda ayudarles en el fortalecimiento de su fe y en su crecimiento espiritual, en el entendimiento de su realidad y de la necesidad de cambiar esa realidad por una realidad conforme a su voluntad. Por su nombre santo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo, Yahoshua. Amén. Bien, entramos en materia. Primeramente, he de señalar lo siguiente. Yo enseño Biblia e historia, profecía. Soy un hombre comprometido con la verdad que es probada por las evidencias, por los hechos, por las realidades. Yo no enseño la verdad comprometida con cultos, con religiones, con denominaciones eclesiásticas. No, yo no enseño esas verdades. Puedo ser un hombre objetivo e imparcial, porque no soy católico, no soy evangélico, no soy protestante, no soy testigo de Jehová, mormón, judío, no estoy comprometido con lo que se conoce como Islam, como musulmán. Con eso que se conoce yo no tengo ningún compromiso. Entonces soy un hombre, solamente un ser humano cuya religión es el pacto, mi pacto con Yahweh, mi pacto basado en unos principios de una ley, la ley de Yahweh. Ese pacto es mi religión y solamente tengo compromiso con él. Puedo ser imparcial porque no busco la simpatía de endulzar el estudio, endulzar el mensaje, hacerlo agradable, hacerlo deleitable, que yo manipule el mensaje, manipule la verdad para ganar algún aplauso, algún reconocimiento, algún diezmo, alguna ofrenda, algún donativo. No tengo ningún compromiso de ese tipo, por lo tanto puedo ser imparcial. Tampoco tengo temor porque no estoy sujeto a ninguna estructura eclesiástica, a ninguna jerarquía eclesiástica que me pueda reclamar
Entonces tengo la libertad de parte de Yahweh para hablar la verdad pura, objetiva, imparcial, y que es la única que puede hacernos libres, como dice Yahoshua. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero muchas veces la verdad es lo único que no queremos escuchar, o no la queremos escuchar de manera pura y objetiva, sino conforme a nuestros deseos, a nuestras aspiraciones. Bien, primeramente comencemos en este vídeo número 1. Vamos a empezar por hablar aspectos de la vida de Jesús, del verdadero Jesús, porque tenemos otro Jesús que fue progresivamente construido en el curso de la historia, desfigurado totalmente. Y aquí nos vamos a ir a la persona humana de Jesús. Nos vamos a ir primeramente a Hechos capítulo 2 verso 29, rapidito. Hechos 2:29. Dice de esta forma: varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Puntos a señalar de muchísima importancia para comprender la persona de Yeshua. Primeramente, tiene que ser de la descendencia de David. Y el segundo punto es que el propósito por el cual Dios lo levanta es uno. ¿Cuál es ese propósito? Lo señala el versículo 30. Sentar a ese Cristo, ¿dónde? En el trono de David. Vamos a leerlo nuevamente. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo lo levantaría ¿para qué? Para sentarlo en su trono, para que se sentase en su trono. ¿En su trono de quién? En el trono de David. Y fue con juramento la promesa, o sea que ese juramento no puede fallar, o no pudo haber fallado. Por lo menos es la intención que tiene Yahweh de cumplirla. La historia va a mostrar si eso se pudo cumplir o no se pudo cumplir. Ahora vamos a lo siguiente. Vámonos a San Lucas 1:32, rapidito. Lucas 1:32. Dice, hablando de Yeshua: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿No? Ahí está la profecía. El trono de David. ¿Dónde queda el trono de David? El trono de David queda exactamente, o quedó en Jerusalén. En Jerusalén, allí quedó, allí estuvo ubicado el trono de David. El trono donde ha de sentarse el Mesías, porque es el plan, el propósito de Dios que así de esa forma ocurriera. Ahora ya tenemos dos cosas importantes para entender la persona de Jesús. Uno, tiene que ser descendiente de David. Dos, tiene que ser alguien que se siente en el trono de David como rey. Bien, este juramento lo ubicamos nosotros en 2 de Samuel capítulo 7. Vamos, 2 de Samuel capítulo 7. Así vamos nosotros comprobando la veracidad de las cosas
de manera objetiva. Vamos a leer a partir del verso 12. Dice: cuando tus días sean cumplidos, le dice Yahweh a David, y duermas con tus padres, o sea, mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, un descendiente tuyo, quiere decir un pariente tuyo, alguien de tu misma carne, de tu mismo genes, de tu misma genética, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Allí está la promesa. ¿Vio? Tenía que ser un descendiente de David. Ahora nosotros nos vamos a Isaías capítulo 11, 1 al 4. Rapidito, la Biblia nos va mostrando la verdad. Isaías 11, 1 al 4. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Pero ¿qué dice para los que tienen la versión Reina Valera 1960? Dice el subtítulo: reinado justo del Mesías. O sea, que va a hablar del Mesías, está hablando del Mesías, ese vástago de Isaí. ¿Quién fue Isaí? Isaí fue el padre de David. Un retoño de Isaí, o sea que sale de la naturaleza de Isaí. Entonces nos preguntamos una cosa: ¿la carne de David era carne de pecado? Claro que sí, por supuesto, era de pecado. Y la descendencia de Cristo, si Él es el Mesías, si es descendiente de David, si es retoño de Isaí, tenía que su cuerpo ser carne también en condición caída. No hay otra forma. La carne de Jesús tenía que ser una carne caída por consecuencia del pecado que heredamos de nuestros padres. En este caso él tuvo que heredar ese pecado por medio de David y por medio de Isaí, y tener un cuerpo que tiene el pecado original en sí, o que tuvo el pecado original en sí. Un cuerpo que se envejecía y se deterioraba. Ahora tendríamos que tener eso claro. Descendiente de David. Una de las cosas que nos va a presentar ahora la profecía es que ya Dios, aunque prometió darle el trono de David, aunque lo levanta para que se siente en el trono de David, Dios anuncia que no se va a sentar. Aunque Él tiene el propósito de sentarlo allí, ya Dios tiene el conocimiento y anuncia que no se sentará. Y esto lo podemos ver luego entonces en el libro de Daniel capítulo 9, donde nos dice que se le quitará la vida al Mesías. Daniel capítulo 9. Rápidamente. Daniel capítulo 9. Capítulo 9, verso 26. Dice así: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se le quitará la vida al Mesías. Pero es a un hombre descendiente de David. Ahora tenemos que entrar a comprender ahora de qué manera, en qué forma él va a ser descendiente de David, por medio de qué, su linaje por dónde lo vamos a contar, si lo vamos a contar por María o si lo vamos a contar por José.
porque no hay forma de que podamos pensar, no lo podemos contar ni por María ni por José. Si no lo podemos contar por María ni por José, entonces no es descendiente de David, definitivamente. Al no ser descendiente de David, no cumple los requisitos de la promesa, porque tenía que ser descendiente de David. Tiene que ser por uno de los dos, o por José o por María. No hay forma. Bien, entonces tengo que señalar lo siguiente, que los documentos que nosotros tenemos ahorita, los más leídos, los más estudiados, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios, y la palabra según quiere decir que es la forma como lo está entendiendo el evangelista. Ahora, el según San Juan no tiene que ser parecido al según San Marcos, porque son dos según, son las apreciaciones de dos personas diferentes, y cada uno de ellos puede tener su diferencia en su interpretación. Entonces, de más de 100 evangelios, porque hay más de 100 evangelios hasta el presente, pero solamente fueron escogidos 4 nada más. Y esos 4 fueron escogidos con el propósito de presentar un Jesús, de presentar una historia de Jesús conveniente a los intereses del imperio. Acuérdese que estas decisiones se comienzan a tomar a partir del siglo IV, del año 325, en el concilio de Nicea, que fue presidido por el emperador Constantino, con la idea de unificar el cristianismo y utilizar el cristianismo para unificar todo el imperio, la nación, para darle una teología política a la nación por medio de la cual fuera gobernada. Entonces, a partir de ese momento, estaríamos hablando de un imperio cristiano. Pero con esta doctrina, una doctrina acomodada a unos intereses. Tenemos que estar claros en eso. Bien, entonces de más de 100 evangelios, solamente 4, pero tendríamos que leer, estudiar con mucho interés los otros evangelios, porque tendríamos que preguntarnos una cosa: ¿todo lo que dicen esos otros evangelios es mentira? No podemos decir que todo lo que dicen es verdad, pero tampoco podemos decir que todo lo que dicen es mentira. Tenemos que investigar para poder saber. De allí mi persona como estudioso, como investigador de la materia. Nos vamos a San Juan, capítulo 1, verso 45. San Juan 1:45. ¿Qué se creía en el contexto de Jesús? Porque tenemos que ubicarnos en el contexto de Jesús para saber lo que creía la gente de su tiempo en cuanto a Él. Tenemos que saber que los evangelios comenzaron a escribirse 50 años después de su muerte. San Juan 1:45. Dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Hallaron al hijo de José. Entonces se creía que era hijo de José, y no solamente hijo de María, un hijo de un nacimiento virginal. No, se creía que era hijo de José, o sea, su contexto. 50 años después de su muerte comienzan a escribirse los llamados evangelios, según cada uno. Debo de señalar esto de mucha importancia. En ese contexto de Jesús del siglo I,
se contaban cuentos, relatos, narraciones, historias, lo que la gente creía, lo que se fue repitiendo de uno a otro, de uno a otro. Pero todos esos cuentos, todos esos relatos no tienen una exactitud total a un 100%. ¿Por qué no la tienen? Porque la única forma que pudo haber y que haya ahorita en estos momentos una exactitud en cuanto a los relatos es que alguien registrara las palabras de Jesús en el momento en que las estuvo pronunciando. Alguien que estuviera escribiendo las palabras de Jesús, pero no ocurrió así. O que alguien hubiera estado con una grabadora grabando las palabras de Jesús. No hubo eso. Por lo tanto, las palabras textuales de Jesús no estuvieron registradas. Sus hechos tampoco se estuvieron registrados. Y más todavía tomando en cuenta que a sus inicios él fue un personaje totalmente marginal, ni siquiera fue reseñado por los historiadores de su tiempo, Flavio Josefo y Cornelio Tácito. Ninguno de esos dos grandes historiadores que los pudiéramos comparar, por ejemplo, Flavio Josefo, pudiéramos compararlo con el Arturo Uslar Pietri de nuestro tiempo, que registró nuestra historia. Y entonces un personaje destacado en la historia de Venezuela, ¿cómo es posible que lo va a obviar a Arturo Uslar Pietri, nuestro historiador? No, eso no tendría sentido. Y por eso es que nos preguntamos cómo es posible que un personaje tan destacado como Jesús, o como se quiere presentar a Jesús, no fuera registrado por el historiador de su tiempo, Flavio Josefo. Eso no tiene sentido. Entonces, lo que nos indica claramente para quienes somos investigadores y estudiosos, que la persona de Jesús en su tiempo no tuvo ninguna importancia. Fue un personaje marginal. Bien, entonces, hijo de José. Vamos a ir a San Lucas capítulo 3, verso 23. Lucas 3, 23. Lucas 3, 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Hijo, según se creía, ¿de quién? De José. ¿A quién halló Felipe? Felipe dice, hemos hallado a Jesús, hijo de José. O sea que se creía que era de José, y entre los que creían que era hijo de José, estaba el mismo Felipe. Voy acá a algo para que nos hace intuir una verdad que nos oculta la historia religiosa oficial. Vamos a intuirlo. Vamos al Evangelio según San Mateo y veamos la genealogía de Jesús. Genealogía, capítulo 1, genealogía de Jesucristo. ¿Qué quiere decir genealogía de Jesucristo? Una genealogía está compuesta como una cadena por eslabones. Uno es hijo del otro, uno es hijo del otro. Ahora vamos a ver cuál es el eslabón que enlaza a Jesús con esta genealogía. ¿Es María? No. María no es el eslabón que enlaza a Jesús con esta genealogía, sino José. Lo leemos, dice así. Voy a leer desde el verso 15 para que vean los eslabones anteriores. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Ahora, si Jesús
fuera el dueño de esta genealogía, tendría que estar obligatoriamente enlazado con José, y si no está enlazado con eslabón, como un eslabón con José, entonces la genealogía no le pertenece. No le pertenece. Ahora, ¿por qué no colocaron en el lugar de José, por qué no colocaron más bien a María? Por una razón: las genealogías en el pueblo de Dios son únicas y exclusivamente por la sangre, por el hombre, porque es un pueblo patriarcal. No se cuenta genealogía por la madre, es una incoherencia. Entonces por eso tienen que colocar obligatoriamente a José, para que la genealogía pueda ser presentada como de Jesús. Ahora, si José es el padre de Jesús, entonces sí, la genealogía sería la genealogía de Jesús. Es la única forma. Pero vamos a una cosa tremenda, que si la genealogía es de Jesús, entonces esta genealogía enlaza a Jesús genealógicamente con David. Lo enlaza genealógicamente. Entonces sí pudiéramos decir que Jesús es retoño de Isaí y descendiente de David, y que Jesús viene de las entrañas de David, como estaba prometido allá en Primera de Samuel y como lo vimos en el libro de los Hechos. Qué bien, ¿no? Pero nos vamos entonces ahora a investigar un poquito sobre el caso de María, y nos vamos a ir a Lucas capítulo 1, versos 5 y 6, que nos va a dar un poquito de luz sobre esta descendencia de Jesús. 1, 5 y 6, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Elisabet, ¿de qué linaje venía? De las hijas de Aarón. Elisabet era de las hijas de Aarón. ¿Y Aarón a qué tribu pertenecía? A la tribu de Leví. A la tribu de Leví. ¿Y David a qué tribu pertenecía? A la tribu de Judá. Entonces quiere decir que Elisabet no pertenecía a la familia de David. ¿Por qué? Porque Elisabet no pertenecía a la tribu de Judá, sino a la tribu de Leví. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué tiene esto que ver con la genealogía de Jesús, con la descendencia de Jesús? Bueno, que todo apunta a que María no era de la tribu de Judá. Por lo tanto, María no era de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque María era parienta de Elisabet. Si era familia de Elisabet, entonces María era también de la tribu de Leví y de las hijas de Aarón. Eso es lo que nos señala a nosotros San Lucas 1:36. Vamos a verlo. San Lucas 1:36. Dice así. Vamos a leerlo desde el 35 para que se entienda un poquito más. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces está hablando de Jesús, ¿verdad? Y he aquí tu parienta, está hablando de María, la parienta de María, Elisabet. Ella también ha concebido en su vejez. Entonces, María es
parienta de Elizabeth, lo que indica entonces, lo que nos da una pista, un indicio de que María, con muchísimo grado de probabilidad, pertenecía a la familia de Aarón y a la tribu de Leví. Y si María era de la tribu de Leví, entonces, si Jesús solamente vino por ella y no por José, entonces Jesús no sería ni retoño de Isaí, ni descendiente de David salido de sus entrañas, y por lo tanto en él no se puede cumplir la promesa hecha con juramento. Mire a dónde nos lleva las contradicciones. ¿Vio? Es importante esto. Ahora, nosotros decimos una cosa. ¿Será que en los intereses creados se puede cometer errores o falsificar la verdad? Claro que sí. Los evangelistas eran hombres y de hecho cometieron errores. Uno de estos errores lo puede usted ver, por ejemplo, en San Marcos capítulo 1, verso 2. Un error, pero las personas estudiosas solamente somos las que podemos ver los errores. Pero las personas que no estudian, que no investigan, no pueden ver los errores. San Marcos capítulo 1, verso 2 dice así: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Qué es lo que dice el evangelista? Que está escrito en el libro de Isaías el profeta, que allí está escrito. Bueno, búsquelo allí. Quiero que sepa una cosa. No es verdad. Allí no está escrito. Usted no va a conseguir esa profecía allí. Usted puede leer todo el libro y colóquele aquí un comentario a este vídeo. Si usted consigue esa palabra, esa profecía, si usted la consigue en el libro de Isaías, entonces usted puede colocarle aquí en el vídeo mentiroso. La profecía no está escrita en Isaías, está escrita en Malaquías. Malaquías capítulo 3, verso 1. Malaquías capítulo 3, verso 1 es donde aparece la profecía a la que está refiriéndose el evangelista. ¿No? Errores humanos. Pero yo pudiera señalar no ese, sino una gran cantidad de errores humanos en los llamados evangelios. Ahora, ¿eso quiere decir que entonces en los evangelios no está la verdad? No, sí está la verdad. Lo que pasa es que la verdad tenemos que extraerla con pinza, producto del estudio serio, objetivo, imparcial. La verdad tenemos que extraerla desde la investigación. Porque los evangelios se escribieron 50 años después de la muerte de Jesús, comenzaron a escribirse los evangelios e influenciados por muchos intereses. Pero a nosotros nos toca descubrir la verdad. Bien, entonces sobre el personaje. Para mi persona, Jesús es el hijo de José, Yeshua ben Yosef, como lo dijo Felipe. Hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, el descendiente de David, el retoño de Isaí, el que salió de las entrañas de David, para que en él se cumpla verdaderamente la promesa hecha con juramento, porque cuando Yahweh jura, nunca falla su juramento. No hay ningún interés humano que pueda desvirtuar eso para ensombrecer el juramento hecho a un hombre, a David, que de su descendencia, de su estirpe, de su linaje, de su carne misma caída, iba a levantar al Mesías para que se sentara en su trono.
pobreza socioeconómica de Yeshua, de su familia. Lucas capítulo 2, verso 24. Lucas 2, 24. Rápidamente vamos allá. Dice así. Bueno, vamos a leerlo desde el 22 para que se entienda un poco más. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Un par de tórtolas y 2 palominos. ¿Qué significa esa ofrenda? Vamos rápidamente a Levítico capítulo 12, los versos 6, 7 y 8. Levíticos 12, 6, 7 y 8. Dice: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto, y un palomino o una tórtola para la expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Mire que tiene que traer, aparte de los animales, de los pájaros, debe traer también el cordero. Pero vamos a ver la excepción que se hace. Y él los ofrecerá delante de Yahweh, hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y aquí viene lo que nos va a hablar de la pobreza socioeconómica de la familia de Jesús. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Ahora, si no tuviere, en el caso de Jesús no se presentó el cordero en expiación. Se presentaron solamente los 2 palominos, como usted lo puede ver en San Marcos. ¿Vio? Para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, pero no se incluye el cordero. Pero aquí dice que solamente por la ley, solamente si no tuviere, ellos no podían mentir ante el sacerdote. Para presentar solamente las 2 tórtolas tenían que decir: las estamos presentando porque no tenemos para presentar el cordero. Estamos presentando la ofrenda de alguien que no tiene para presentar el cordero. Entonces estamos hablando de una familia de pobreza total. Pero también ahora nos vamos a la educación de Yeshua. Antes de entrar en su ministerio, conozcamos la persona de Yeshua. Educación, San Juan capítulo 7, verso 15. San Juan capítulo 7, verso 15. 7:15. Dice: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Yeshua sabía leer sin haber estudiado. ¿Y cómo sabían ellos que no había estudiado? Porque tenían un conocimiento directo. Eran sus conocidos, sus vecinos, conocían toda su vida, no ignoraban. La familia de Jesús era miembro de una sinagoga que estaba conectada con el templo, y luego en el próximo vídeo voy a explicar lo que es una sinagoga y sus funciones para que se vaya entendiendo mejor todo esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un autodidacta de la clase más pobre, pero descendiente de David, hijo de José. Aquí tenemos la verdad del Mesías elegido por Yahweh. Pero vamos a conocer un poco de su carácter ahora. Hebreos capítulo 5, verso 8.
nos va revelando, el libro nos va revelando la verdad, pero la verdad la vamos encontrando aquí y allá. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Qué fue lo que aprendió? La obediencia. ¿Quién aprende obediencia? ¿El que sabe obedecer o el desobediente? Es el desobediente quien aprende la obediencia. Hombre pobre, autodidacta, desobediente, que por lo que padeció, como dicen en criollo aquí, por los trancazos, comienza a aprender a obedecer. Es lo que me ha ocurrido también a mi persona. Y a cada uno de nosotros nos ocurre eso. Que son el sufrimiento, nuestro mejor maestro, que nos va enseñando la obediencia a los mandamientos de Yahweh. Pero luego dice: y habiendo sido perfeccionado. ¿Quién es perfeccionado? ¿El que es perfecto? No, el perfeccionado es el imperfecto. Entonces tenemos un hombre descendiente por la carne de David, con un cuerpo caído, hijo de un hombre carpintero humilde, pobre, llamado José, y de una campesina llamada María. Tenemos entonces a un hombre que por el sufrimiento, por todo lo que le va aconteciendo en su vida, comienza a aprender la obediencia a los mandamientos de Dios. Y luego llega a alcanzar una vida de justicia por medio de ese aprendizaje, y entonces es perfeccionado. Perfeccionado. Aquí tenemos al Yeshua que va a comenzar a introducirse en nuestra historia, en la historia humana. Aquí tenemos el hombre, el campesino de Galilea, el hombre humilde de Galilea, el autodidacta de Galilea, el hijo del carpintero de Galilea, que luego va a dividir la historia, va a partir la historia en dos grandes eras, antes de él y después de él, y que producto de su accionar en la historia, él va a crear una era que va a llevar su título, la era cristiana. La era cristiana es el personaje que más va a influir durante milenios en la vida de hombres y de mujeres. Pero vamos a entender cómo, de qué manera logra dividir la historia, en qué consistió su vida y su obra. Están todos y todas invitadas a la segunda parte de este interesantísimo tema que vamos a ir desarrollando en el curso de esta semana profana que lleva el título de Semana Santa. Muchísimas gracias por su atención, que Yahweh nuestro Dios les bendiga. Vamos a ir directamente a Números capítulo 6 para pronunciar la bendición sacerdotal. Atención, estudiantes de teología, el Partido de Dios, el canal que les puede a ustedes servir de mucha ayuda en mejorar sus conocimientos teológicos. Muy recomendable para la investigación, para el estudio profundo, objetivo e imparcial de las Sagradas Escrituras, de la profecía y de la historia. Voy a pronunciar la bendición sacerdotal para darle cumplimiento así al mandamiento de Yahweh. Extienda su mano hacia acá. Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: Yahweh te bendiga, amén, y te guarde, amén. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, amén, y tenga de ti misericordia, amén. Yahweh alce sobre ti su rostro, amén, y ponga en ti paz, amén. Dígame a todo esto. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Ya ha sido puesto el nombre de Yahweh sobre ustedes, hombres y mujeres que siguen este mensaje, que creen en este proyecto de Yahweh, de una nación, la nación de Yahweh, república teocrática de Yahweh,
que son ustedes el grano de mostaza, la teocracia, el teocratos, el pueblo santo de Yahweh, apartado para Yahweh, primera de Pedro 2:9, el linaje escogido. Todo esto lo vamos a seguir explicando en este trabajo que estamos haciendo. Entonces, ha sido colocado para que se cumpla la profecía, los llamados de mi nombre y aquellos sobre quienes mi nombre es invocado. La Israel del sur, la Israel del sur son ustedes, el pueblo santo de Yahweh en este continente, en este hemisferio. Gracias, gracias Yahweh por haberme utilizado, haberme limpiado, Señor, y ahora utilizándome, Señor, como su micrófono, como su megáfono, Señor, para ir sembrando, como dice nuestro Señor Yahoshua, el reino de los cielos. O sea, el teocratos, la teocracia es como el grano de mostaza sembrado en la tierra, no es en el cielo, es en la tierra, y crece, no crece en el cielo, crece en la tierra y se hace árbol. El teocratos se hace árbol, la teocracia se hace árbol que llena toda la tierra, que quiere decir que llega hasta las fronteras, pero también mucho más allá de las fronteras, hacia un continente cristiano. Creyente, profundamente creyente de mi Señor Yahoshua, mi Maestro, el que me inspira la causa por la cual Él dio la vida, la teocracia, el reino de Dios. Y el mensaje, el anuncio de la teocracia como salvación, como liberación de los pueblos. Gracias, Padre Yahoshua. Eres también mi Padre, eres mi Maestro. Te amo mucho, Yahoshua. Eres mi Salvador, mi Libertador, mi Mesías. De un nacimiento humilde, de una adolescencia, una juventud humilde, de haber vivido también una vida de escasez, de muchas privaciones, de muchos sufrimientos, para levantar el más grande movimiento de toda la historia humana. Bendito eres, Padre mío. Ahora, amados hermanos, más información sobre ese proyecto de Yahoshua y nuestro ahora también acá en estas latitudes. Visite nuestro sitio web en internet en www.tobczla.blogspot.com. Escríbame al correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com o envíeme mensaje de texto al 0424-255-7182. Será hasta una próxima oportunidad, que ya venimos en el marco de esta semana con otro nuevo e interesantísimo tema. Hasta pronto. Se les ama mucho. Shalom Aleichem para los de habla hebrea. Assalamu alaikum para los de habla árabe. La paz y las bendiciones de Yahweh para los de habla español. Hasta pronto.